Seguimos en la noche de BTV, estamos charlando con el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente de la República. Antes quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos charlando con el doctor Lacalle Herrera. ¿Cómo conoció a Julita Pou? Eso no lo pude encontrar por ahí. ¿Cómo la conoció? Estábamos en casa de unos amigos comunes en un sábado, me acuerdo, de familia Lenguas. Ella era muy amiga de Sara y yo estaba allí por un grupo. Me acuerdo que estaba vestido como en ese entonces, nos poníamos corbata, traje cruzado. Los chicos ven la foto de eso y creen que estábamos en otro mundo. Sí. Estábamos en otro mundo. Y me acuerdo que después me comentó Julita que me preguntó, ¿quién es ese señor? Pues ella tenía 16 y yo tenía 21. Y le echó el ojo a ella. Y ahí, sí, más o menos, después empezamos a veces salía con ella, pero nunca una cosa así concreta. Nada muy serio. Muy agradable, sobre todo intelectualmente, que ella era una persona muy preparada. Después se fue a estudiar a Francia, a la Sorbona, y yo me acuerdo que le regalé una banderita. Digo, esto ponelo en el escritorio. Pues es una estrategia muy buena, es decir, el objeto que recuerda a la persona. Y bueno, y un buen día volvió para las vacaciones y ¡pum! Aquí estamos. ¿Y a ella le gustaba la política? ¿Era blanca también? No, por supuesto, y blancos independientes, pero blancos, al fin. Está bien. Sea que somos una unión partidaria, realismo y blancos independientes. Está bien. Más temprano le pregunté por Luis Alberto Herrera, por su abuelo. ¿Y Wilson? ¿Quién cree que fue Wilson Ferreira Aldunate para la historia del Partido Nacional? Fue un fulgor, fue un fuego de artificio, una maravilla entre su gestión en el Senado, que es la que lo coloca como, gran orador, ¿no? Como líder. Fue muy buen ministro de Ganadería. Después vamos al Senado cuando el Partido Nacional vuelve al llano y él se convierte en un senador de investigación. Sí, tenía fama de tirar abajo a algún ministro también. Llega la elección del 71, que fue una elección confusa, pero no ilegal. Yo creo que se ganó bien. Había esa treta de la reelección al mismo tiempo. Sí. Y ahí, para mí, Wilson, cuando se va del país, cuando el golpe de Estado le facilita a los de la dictadura cargarle con todo, porque el enemigo que huye, Puente de Plata. Vive un verdadero viacrucis en el exilio, vuelve y se muere. ¿Y usted cree que el cáncer que se lo lleva tuvo mucho que ver la mala sangre que se hizo en el exterior y la lucha que dio contra la dictadura? Y la ley de caducidad, que a él le costó mucho, ¿no? Yo tengo un gran recuerdo de él, aunque nunca lo voté y tuvimos muchas discrepancias. Era bravo, ¿no? Como jefe del partido. Imponía respeto. A mí, que yo era más bien chiquito dentro del Consejo Nacional Herrerista, éramos el 12% del partido. Y enfrente estaban los dos acorazados, Movimiento de Rocha y Por la Patria, que eran como unos enormes. Y nosotros con el fogoncito nuestro ahí, nunca me olvido la entrevista más impresionante. Un día que él vivía en la calle, en la Avenida Brasil, y nos cita a mí, a Dardo Ortiz, que habíamos formado el herrerismo unificado. Estaba con camisa abierta, así, lindo pinta que tenía. Y dice, lo llamé porque estoy muy jodido. Me voy a morir. Cuando yo no esté, no se peleen. Sí. Enfrentó a la muerte con un coraje muy cristiano, muy sereno. Cuando a Wilson le preguntaban si era de derecha o de izquierda, él decía, yo soy blanco. Totalmente de acuerdo, y lo mismo puede contestar un colorado, seguramente. Es decir,
nuestra concepción de los partidos tradicionales, pero sobre todo el Partido Nacional, es una concepción del país integral. Bajar la inflación, ¿es de derecha o es de izquierda? Es una cosa buena. Es decir, no hay que confundir los instrumentos con el fin. Entonces nosotros somos un poquito de izquierda, un poquito de derecha. Está bien, pero ¿sabe que he advertido en mi trabajo como periodista ya desde hace un montón de años? Que por lo general, quien dice que esos términos acuñados en la Revolución Francesa, ¿no? A la derecha o a la izquierda del rey, ya quedaron viejos. Alguna vez usted me dijo en vetustos moldes, anquilosados, que ya no son vigentes. Por lo general, no son de izquierda. Son de derecha, de centro bueno, pero no son de izquierda. El de izquierda se asume orgullosamente de izquierda. Sí, sí, y eso es una peculiaridad de nuestro país, porque por ejemplo en Chile se dice soy de derecha con convicción y con toda libertad, nadie siente que tiene que disimularlo. Como yo no me considero de derecha ni de izquierda, a mí no me afecta eso, pero no hay duda de que la izquierda, la batalla cultural, en gran parte la ha ganado. Es decir, Gramsci tiene razón, hay un libro muy importante que se publicó hace 2 años en nuestro país, que se llama Gramsci en el Uruguay, de la autoría de Juan Pedro Arocena, que habla muy claramente cómo el objetivo gramsciano, que es ocupar la cultura, en nuestro país ha sido exitoso. El teatro, la música, la educación, la salud. Y esa es una de las grandes batallas que quedan por delante, porque a mí me parece que el marxismo ha buscado esa nueva formulación que es ya no económico, sino cultural, y que me parece que tenemos que combatirla y superarla. Usted dice, no me siento identificado ni con la izquierda ni con la derecha, me siento blanco. Y cuando se le pone una etiqueta, por ejemplo, a su gobierno, también pasa con el actual, neoliberal. Etiqueta que viene de la izquierda, claramente. Sí, sí, ¿Cómo lo toma? Para mí lo de neo hay que sacarlo. Liberal, sí. ¿Qué es ser liberal? Tener un concepto holístico, completo de lo que es la libertad. La libertad de opinión, la libertad de religión, la libertad económica. Como principio. Luego, atenuado o contenido. La libertad que es el libre albedrío que tiene según quienes somos cristianos, judíos, árabes y cristianos monoteístas, tenemos el concepto de la libertad llamado libre albedrío. Dios me ha permitido construir mi futuro, equivocarme, acertar, pero disponer. Pero siempre con el límite de los mandamientos o las leyes, es decir, conductas que no son admisibles aún dentro de la libertad. Y yo creo que eso es lo que tratamos nosotros durante nuestro gobierno de fomentar. Es decir, libertad de poder elegir un seguro de automóvil, antes no se podía. Libertad de poder comprar alcoholes y producir alcoholes. Libertad portuaria. Es decir, agrandar el campo de la libertad. Me parece que fue eficaz y si se me dice liberal, sí. Liberal. Bien. ¿Y por qué cree que en el año 92, durante su gobierno, fracasó la ley de empresas públicas? En ese plebiscito fueron derogados 4 artículos, donde alguna vez yo hablé de privatizaciones y usted me corrigió. Se pretendía la incorporación de capital privado a las empresas públicas y el Estado quedaba con una participación del 40%. ¿Por qué no cree que el pueblo acompañó? ¿Cuál es la autocrítica? Yo creo que hay 2 factores. Primero, quizás no lo explicamos suficientemente. Es decir, un error o una carencia de comunicación. En segundo, la mala imagen que venía de la Argentina, donde el presidente Menem vendió todo y se gastó todo el dinero y fue un desastre. Sí. Y la tercera fue el sentido de elecciones futuras que llevó a que junto al Frente Amplio participaran de la oposición a
a la ley el foro ballista del doctor Sanguinetti. Y entonces creo que esa conjunción de elementos dio una victoria rotunda para ellos, 72-28%. ¿Cuál fue el mayor logro de su quinquenio La como libertad presidente? de puertos. ¿Cómo? La libertad de puertos. Si el Uruguay existe como entidad separada y distinta es porque hay una bahía y un puerto. Ahí se genera en la oposición a Buenos Aires y en la libertad que nos da poder salir al océano sin que nadie nos controle la identidad nacional. Y volver a tener libertad de puertos y convertir al Uruguay en el puerto de la región. Hay una cifra, por decir una más. En el año 91, 92 se movían 100.000 contenedores, ahora superan el 1.000.000 de contenedores. Ajá. Y somos el puerto de la Patagonia, de Bolivia, de Paraguay, del Uruguay. Para mí lo que me gustaría... Y se comenzó además una política de Estado también en esa temática. Espero que sí, de eso se acuerden. Bien. ¿Y qué le quedó en el debe? Quizás ampliar aún más este tema de la libertad, porque la ley de empresas públicas, que repito, no era de privatización, sino de incorporación de capitales privados, podía haberse formulado de otra manera. E incluso hay un libro muy interesante que se llama Las joyas de la abuela, que relata todas las peripecias que tuvimos, y los que votaron contra la ley, tanto del Foro Ballista como del Frente Amplio, dijeron, vamos a presentar otra ley. No, hasta el día de hoy no presentaron nada. Yo creo que podíamos haber intentado otra. Bien. Pero ya estábamos muy encima del episodio electoral. Entonces, cualquier cosa que hiciera el gobierno, aunque dijera más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, iban a estar en contra. Yo era joven, era adolescente, y recuerdo cuando usted acuñó acá el término la embestida baguala, ¿no? Que tiene que ver con acusaciones de corrupción a dirigentes oficialistas blancos tras su gobierno, Greno, Cambón, Braga. Usted mismo fue acusado y tuvo que ir a dar explicaciones a la justicia, y después quedó en nada. No, perdón. Diga. Perdón. Que las cosas claras van a quedar cuando yo escriba sobre todo esto, pero yo nunca fui citado en una causa que se me acusara. Yo fui varias veces al juzgado como testigo en la causa del pan de azúcar. Sí, lo recuerdo. A eso me referí. A mí se me formularon 2 denuncias personales que la Fiscalía rechazó de plano. Pero eso las 2 veces. Es lo que yo decía, se desestimó. Sí, pero yo no fui nunca a un... Como indagado. Queda claro. Y recuerdo que usted... entonces acuña ese término de esto es una embestida baguala. Explíquele a un joven, a un millennial que no vivió esa época, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué lectura hace con el tiempo Yo creo de la embestida baguala? Yo creo que hubo una serie de situaciones que no me gusta ahora rememorar, porque uno está en la altura de la vida de ir mirando las cosas con otra calma, pero hubo desde adentro del partido y afuera del partido una conjunción de intereses de mellarme o de disminuirme, que lo lograron, por cierto, pero no matarme, porque como decíamos, en ese entonces yo era Bruce Willis, duro de matar. Hablábamos del herrerismo más temprano. Yo recién le preguntaba por la etiqueta neoliberal. Y cuando se dice que este gobierno de coalición, liderado por su hijo, es herrerista. De hecho, Mujica lo ha dicho en más de una oportunidad, es un gobierno herrerista. Bueno, ¿es un gobierno herrerista? Yo voy a contar una anécdota que es linda en el Uruguay que sea posible. Un día estaba, no sé por qué, yo entrando al cementerio central y veo salir a Pereira, secretario del Frente, presidente del Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Con Brenta, venían los 2. Eduardo Brenta. Entonces yo bajo del auto y le digo, Pereira, tengo que agradecerle, deme un abrazo. Y pobre Pereira me miró con la cara y le digo, usted no sabe lo que le agradezco, que usted cuando quiere criticar al gobierno dice herrerista. Gracias, nosotros somos el contraveneno. Por eso estamos orgullosos de ser herreristas, que ustedes nos critiquen. Nos reímos y terminó la cosa. Está bien.
Tenemos que ir a una pausa, pero antes quiero decirles que Arte Aluminio está cumpliendo 20 años en Uruguay. Queremos saludar desde acá, desde Trimax Media, a Germán de León, a su director, a quien le agradecemos el apoyo, y a ustedes les recomendamos darse una vuelta por Arte Aluminio. Ahí pueden conseguir puertas, ventanas, aberturas de todo tipo en aluminio o PVC. Gracias entonces a la gente de Arte Aluminio por estar con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y seguimos charlando con el doctor Lacalle Herrera.